Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a nuestro video. ¿Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan, una ruptura marcada por mentiras y manipulación? En las últimas horas, las redes sociales han explotado tras unas declaraciones sorprendentes de Halil İbrahim Ceylan sobre su relación pasada con la popular actriz Esla Turkoglu. Pero lo que parecía una simple confesión nostálgica, se ha transformado en un escándalo mediático luego de la respuesta directa del manager de Esla, quien niega categóricamente cada palabra del actor. Quédate hasta el final para enterarte de todos los detalles. Todo comenzó cuando Halil İbrahim Ceylan, en una entrevista reciente durante un evento promocional en Estambul, fue interrogado sobre su antigua relación con Esla Turkoglu. Ante la cámara y con una aparente sinceridad, Halil confesó, nunca dejamos de hablarnos del todo. Entre nosotros siempre hubo un vínculo especial. Me atrevería a decir que aún pienso en ella. Estas palabras bastaron para que los medios comenzaran a especular sobre una posible reconciliación. Muchos fans de la pareja, conocida por su química innegable en pantalla, reaccionaron emocionados, inundando las redes con mensajes de apoyo y nostalgia. Sin embargo, lo que parecía un dulce recuerdo tomó un giro inesperado. Horas después, el manager oficial de Esla Turkoglu lanzó un comunicado incendiario que dejó a todos con la boca abierta. Las declaraciones de Halil İbrahim Ceylan son completamente ficticias. No reflejan en absoluto la realidad de lo que ocurrió entre ellos. Esla ha estado enfocada en su carrera y ha mantenido distancia de cualquier drama personal. La contundencia del mensaje fue interpretada como un claro intento de cortar cualquier tipo de especulación, pero también como una manera de proteger la imagen de Esla, quien ha ganado un lugar especial en el corazón del público gracias a su talento, su humildad y su profesionalismo. Una fuente cercana a la actriz, que prefirió mantener el anonimato, agregó, Esla está cansada de que se use su nombre para crear titulares vacíos. Ella ha pasado página. Mientras tanto, Halil no ha emitido ningún comentario adicional, lo que ha generado aún más preguntas. ¿Estaba buscando atención? ¿Intentó reavivar algo que claramente ya no existe? Algunos analistas del mundo del espectáculo creen que podría tratarse de una estrategia para volver a estar en boca de todos, justo cuando su carrera parece estancarse. No se puede construir una verdad sobre recuerdos manipulados, dijo tajante el representante de Esla en una entrevista posterior. Ella jamás autorizó a Halil para hablar en su nombre ni sobre su relación. Cada declaración suya está basada únicamente en su perspectiva, no en los hechos. Estas palabras encendieron aún más la polémica, desatando una lluvia de comentarios y teorías en las redes sociales. Algunos seguidores de Halil defendieron sus palabras, argumentando que todo ser humano tiene derecho a expresar sus sentimientos, incluso si estos ya no son correspondidos. Otros, sin embargo, lo acusaron de manipular la narrativa con fines mediáticos. En medio del revuelo, varios programas de televisión comenzaron a invitar a expertos en lenguaje corporal para analizar el video de la entrevista. Según uno de estos especialistas, la mirada de Halil, su tono de voz y sus pausas al hablar denotaban cierta tristeza y nostalgia auténtica, lo que hacía pensar que, más allá de la intención, sus palabras reflejaban un dolor no resuelto. No obstante, también se recalcó que el contexto en el que se dijo todo, un evento con cobertura mediática, ponía en duda la espontaneidad del momento. La presión mediática aumentó al punto de que varios colegas de ambos actores fueron cuestionados por periodistas. Algunos respondieron con evasivas, mientras que otros, más osados, dejaron entrever que la relación entre Esla y Halil fue mucho más complicada de lo que el público conoce. Una actriz que compartió set con ellos en el pasado comentó en off, lo que se veía frente a las cámaras era solo una parte. Hubo muchos desacuerdos y momentos difíciles que la gente nunca vio. Por su parte, Esla continuó con sus compromisos profesionales sin hacer declaraciones públicas, algo que fue interpretado por sus fans como una muestra de madurez. La actriz asistió a una gala de premios en Ankara, donde fue reconocida por su actuación en su último drama televisivo.
Durante su discurso de agradecimiento, Esla mencionó brevemente lo importante que era para ella mantener la concentración en su trabajo y rodearse de personas que suman y no restan en su vida. Aunque no nombró directamente a Lil, muchos interpretaron sus palabras como una indirecta muy clara. En paralelo, se filtraron en las redes sociales unos supuestos mensajes de texto intercambiados entre Alil y un amigo cercano. En ellos, Alil se quejaba de sentirse ignorado y de que su intención nunca fue provocar una polémica, sino simplemente expresar lo que sentía. Sin embargo, la autenticidad de estos mensajes fue puesta en duda por varios usuarios, y hasta el momento no ha sido confirmada ni desmentida por su equipo de representación. Los medios sensacionalistas no tardaron en aprovechar el escándalo para sacar a la luz viejas entrevistas, momentos compartidos en plató y hasta rumores antiguos de conflictos durante el rodaje de su última serie juntos. Algunos fanáticos comenzaron incluso a dividirse en bandos, Team Alil y Team Esla, generando discusiones en foros, grupos de Facebook y cuentas de fan en Instagram y Twitter. La controversia también abrió un debate más profundo sobre los límites entre la vida privada y la pública de los famosos. ¿Hasta qué punto es válido hablar de relaciones pasadas? ¿Dónde termina la nostalgia y comienza la manipulación emocional? Un conocido columnista escribió, Alil jugó con fuego al tocar un tema tan delicado. A veces, el silencio es más elegante que una confesión mal calculada. El equipo de prensa de Alil, finalmente, emitió un escueto comunicado intentando calmar las aguas. Nuestro cliente lamenta que sus declaraciones hayan sido malinterpretadas. Su intención nunca fue incomodar a nadie ni causar controversia. Respeta profundamente a Esla Turkoglu y le desea lo mejor en su carrera. Pero para muchos, estas palabras llegaron tarde. En los días siguientes, ambos actores retomaron sus agendas por separado. Esla fue vista en el set de su nueva producción, donde interpreta a una mujer fuerte que lucha contra las adversidades del destino. Alil, por su parte, anunció su participación en un proyecto musical, lo que sorprendió a muchos de sus seguidores. La música siempre ha sido una parte importante de mi vida, y quiero compartir esa faceta con ustedes, escribió en su cuenta de Instagram. Aunque la tormenta mediática ha empezado a calmarse, las heridas parecen estar lejos de sanar. El público continúa debatiendo sobre lo ocurrido, y el caso ha quedado como ejemplo de cómo una simple frase puede desatar una cadena de consecuencias imprevisibles en el mundo del espectáculo. Una cosa es segura, tanto Esla como Alil aprendieron una lección valiosa sobre la exposición emocional en tiempos de redes sociales. Y aunque sus caminos ahora van en direcciones opuestas, sus nombres permanecerán unidos en la memoria colectiva de una audiencia que los amó juntos, y que aún no sabe si perdonará el desencanto. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan de todo este escándalo? ¿Creen que Alil actuó con honestidad o simplemente buscaba llamar la atención? No olviden dejarnos sus opiniones en los comentarios, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna noticia del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.